Encantados se encuentran en esta segunda parte de la sesión de hoy, 30 de septiembre de 2025, mis alumnos de sendas especializaciones, es decir, de la especialización en ciencias penales y criminológicas y la especialización en derecho procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Mi nombre es Ángel Serpa y aquí en esta sesión, bueno, estoy impartiendo la asignatura Pruebas documentales y técnicas. Específicamente, hoy nos convoca el tema de la introducción a la prueba pericial en el proceso penal venezolano, clases estas que se encuentran a disposición, bueno, se encuentran colocadas pues en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar una respuesta vinculada al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal, del derecho penal constitucional. Ya en la primera sesión que se vincula a esta es la segunda sesión sobre la clase de hoy, habíamos abordado los caracteres generales de la prueba de la experticia, de alguna forma, cómo lo ha tratado alguna doctrina eh, y el carácter de la relación entre la experticia y la importancia eh, la relación entre la experticia y, disculpen acá, la relación entre la experticia y la apreciación de la prueba por parte de el juez, asumiendo que no existe una tarifa legal en la apreciación de la prueba y que solamente nos encontramos con una sola norma, no hay otra norma. Es decir, existen normas que hablan sobre el proceso de obtención, de incorporación, de producción de la prueba en el juicio oral y público, en este caso de la experticia, pero que la única norma que establece tanto la apreciación de la prueba, bien sea que esto se denomine testigo, bien sea que se denomine confesión, bien sea que se denomine documento público o documento privado, o bien sea que se denomine la experticia o el peritaje, es la sana crítica establecida en el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, el juez es un técnico de derecho que, aunque debe ser un hombre culto, generalmente carece de conocimientos sobre otras ciencias, cuestiones de, de arte, técnica, mecánica y numerosas actividades y prácticas que requieren estudios especializados o experticia y entrenamiento. Claro, ese juez se le aduce la idea de la experiencia. Fíjese que no, hay que distinguir entre experiencia y experticia, ¿verdad? La experticia implica un conocimiento técnico científico y una experiencia es un saber humano que se desarrolla en el propio hecho del vivir. El propio hecho de vivir nos está haciendo absorber, absorbemos experiencia, ¿ok? Pero la experticia implica ya un conocimiento científico. Por ello, ese juez se ve la necesidad de recurrir al auxilio de expertos para verificar determinados hechos, sobre todo ante la frecuente complejidad técnica, artística o científica de las circunstancias, causas y efectos de los hechos que constituyen los supuestos necesarios para la aplicación por el juez de la norma jurídica. Fíjense que son tantos los conocimientos técnicos científicos, así mismo como es tanto el conocimiento que debe asumir el juez de los tantos delitos que hay o sobre los tantos actos procesales que describe un código orgánico procesal penal que tiene que valerse de alguna forma de ese conocimiento técnico científico, porque la justicia penal no puede tener como única base la certeza individual del juez. Es decir, no es solamente un problema de convicción en base a la experiencia, como lo digo yo allí, solitaria, individual, ¿ok? Este, y aquí sigo citando a Davis, para que la justicia sea útil en la sociedad no basta que sea justicia, sino que ante todo debe aparecer como tal.
Entonces, obviamente que se debe preservar el derecho a la defensa fundado en el control y la contradicción de la prueba. La posibilidad de que la persona, la parte contra la que obra la prueba de la experticia, pueda asumir un control y pueda asumir también la posibilidad de la contradicción. La crítica, cuando se habla de la crítica de la experticia, de la crítica del peritaje, se habla de la crítica tanto de su momento de elaboración, como lo decía con anterioridad, o de la demostración del conocimiento técnico científico que asume el perito. Lo que algunos autores hablan de la sociabilidad del convencimiento judicial presupone también la posibilidad de que la sociedad pueda controlar la decisión judicial sobre la naturaleza, existencia, causa y efecto de los hechos en el cuestionamiento del carácter técnico-científico de una prueba. Uno podría hacerse esta pregunta: ¿cuándo no se requiere la prueba pericial? No, es decir, no necesitamos el perito. Pero en primer lugar, cuando se trata de lograr meras comprobaciones materiales que pueden ser llevadas a cabo por cualquier persona u otros medios de prueba, testimonio, inspección y experimentación. Por ejemplo, que determinadas llaves incautadas al sospechoso de un hurto sirven para abrir la puerta del lugar de la sustracción mediante la simple activación de esas llaves en la cerradura. Cuando se quiera afirmar que es de noche, cuando se quiera afirmar que es de día, diga usted, cuando se le pregunta al testigo si había aún luz solar en el momento en que se realizaron los hechos, diga usted si era de noche, diga usted si era de día, a cuántos metros aproximadamente se encontraba del sitio de los hechos. Cuando dentro de la cultura normal o general se puede hallar la regla o criterio para resolver la cuestión, es decir, cuando pueda solucionársela con los conocimientos básicos de cualquier hombre culto, como la aplicación de un caso de la ley de la gravedad o la inercia, el desplazamiento de un vehículo después de aplicados los frenos. Es decir, son los llamados hechos notorios. El hecho notorio propiamente dicho y el hecho notorio comunicacional. Es un hecho notorio que aplicamos la ley de la gravedad, es decir, todo lo que sube baja por su propio peso. Es un hecho notorio que cuando se frena un vehículo, este se detiene. Es un hecho, es un hecho notorio la peligrosidad, por ejemplo, de enfrentarse a determinados animales, a un toro, qué sé yo. Es un hecho notorio que no todo el mundo que habita en una ciudad pueda saber montar un caballo, que por lo tanto esta persona que por primera vez monta el caballo brioso se escabrita y lesiona o mata a otro, sobre lo cual, porque es pisado, bueno, es un hecho notorio sobre la base de una inexistencia, de un conocimiento técnico-científico. Y también podríamos decir cuándo no se requiere la prueba pericial, cuando se trata de cuestiones jurídicas sobre las consecuencias legales de los hechos que se descubran, puesto que el juez solo podrá requerir del perito respecto de las cuestiones del hecho. Ahora bien, hay cierta doctrina que sostiene también la posibilidad de acudir al auxilio de peritos para interpretar determinados términos científicos o técnicos que utiliza el legislador. Imaginémonos que existe un problema de criptomoneda, es decir, que se quiere verificar el tema de la estafa a partir de una violación a las pautas de la criptomoneda. Bueno, ese conocimiento general, ese conocimiento jurídico del juez no va a llegar exactamente al entendimiento de las cripto y de la posibilidad de cómo actúa, es decir, de cómo, en primer lugar, como lo dije yo en la pasada sesión, cómo es la anatomía, cómo es la forma de ser, cómo es la noción óntica, ¿verdad? La epistemología de un determinado objeto, pero también cómo se comporta en una determinada circunstancia, cuál es la fisiología, cuál es, pero también inclusive hasta la patología, cómo deja de comportarse, de desarrollarse un determinado objeto sobre la base
de un problema técnico que esté presente en la propia realización de el comportamiento normal, el desarrollo normal de la activación de ese objeto. Bueno, fíjense, el legislador puede utilizar expresiones que están fuera del alcance del propio funcionario. Por ejemplo, causa de la muerte, ¿ok? Esa expresión, causa de la muerte, aquella expresión en la cual se habla de violación de una lex artis, que implica una ayuda por parte de un experto. Por eso no habrá inconveniente en que el juez acuda al perito a fin de que se le precise el exacto significado de ese texto legal y le corresponderá al mismo juez hacer su libre valoración del dictamen, como sería el caso de la interpretación de normas técnicas sobre impacto ambiental, por ejemplo, en el caso de la Ley Penal del Ambiente, aplicables para aclarar aspectos relacionados con delitos previstos en dicha ley. La situación sería también propicia para ello cuando se trata de interpretar algún texto legal extranjero para resolver un planteamiento de extradición. Venezuela es requerida, Venezuela es el Estado requerido y ahí existe un Estado requirente, ese Estado requirente no utiliza el mismo castellano, es decir, no tiene como lengua oficial el castellano y por lo tanto es necesario, digamos, más allá de traducir el propio texto, interpretar de alguna forma cómo ha sido la valoración jurisprudencial en el extranjero para determinar una norma en la cual se requiere una extradición. Ahora bien, si es sana crítica la forma como se va a apreciar la prueba, entonces uno pudiera decir que hay un carácter no vinculante de la experticia. No es impretermitible, determinante que el conocimiento técnico-científico se equipare a la valoración, al elemento de convicción del juez, porque el juez puede cuestionar, repito, el carácter técnico-científico de esa experticia. Entonces, ese cuestionamiento se aduce sobre la base de la ausencia de revelación de la ciencia o del arte que se pretende demostrar a través de la experticia. El peritaje versa fundamentalmente sobre hechos que el perito obtiene a través de su examen y lo transmite aplicando sus conocimientos técnicos científicos. Pero debe aclararse que por muy determinante que sea el dictamen, el perito no es juez de los hechos. Por el contrario, la opinión de los expertos no tiene que vincular al tribunal, debe ser apreciada como una prueba más, individualmente y dentro del conjunto probatorio general. Y si surgen motivos para descalificar el dictamen, el magistrado puede prescindir de él, incluso llegar a una conclusión contraria, pero dando razones suficientes para ello y siempre que no pretendan sustituir al perito. Cuando veamos en la próxima clase la normatización, es decir, la manera en cómo se describe en el proceso penal venezolano la prueba de la experticia, nos daremos cuenta de que cuando el juez no ha obtenido ese conocimiento científico por parte del perito, puede inclusive oficiosamente designar a otro perito. Fíjense, el COP al consagrar para todo tipo de pruebas en su artículo 22 el sistema de valoración por sana crítica, faculta también al sentenciador a desestimar el dictamen pericial si precisamente su convicción libremente formada pero debidamente razonada se opone al contenido de ese dictamen. Entonces, digamos que se requiere un conocimiento técnico-científico, pero de igual forma, la contradicción en la exposición del conocimiento científico, técnico-científico, puede conducir al juez a una desestimación de la prueba pericial. Es precisamente ello lo que debe entenderse de la sana crítica, esa posibilidad de ese cuestionamiento de la capacidad técnico-científico en el caso de la experticia. Vamos a ver unas características generales de la experticia. Es una actividad humana, obviamente. El perito es un ser humano.
es un ser que debe estar suficientemente calificada en razón de su ciencia, de su técnica, de sus conocimientos de arte, es decir, de su experiencia en materias que no son del conocimiento común de la gente. Por lo tanto, ese conocimiento ha de ser expresado en la información sobre la persona. Diga usted qué rama técnica científica maneja, de qué es graduado usted. Dirá, bueno, yo soy graduado de médico, además tengo un posgrado en medicina forense, además tengo un posgrado en psiquiatría forense. Pero además, la manifestación del conocimiento científico sobre el objeto u hecho que específicamente requiere su valoración desde un punto de vista científico. Es una actividad procesal porque debe ocurrir en el curso de un proceso o en diligencias procesales previas o posteriores o complementarias. Aquí se habla de la llamada prueba trasladada, la posibilidad de que pudiéramos trasladar una prueba pericial realizada en otro proceso al proceso penal. Siempre necesariamente esa, se da la llamada imposibilidad de esa prueba trasladada a menos que esa valoración probatoria se haya expresado a través de una sentencia dentro de un proceso civil o dentro de un proceso administrativo en donde se hable de la nulidad, por ejemplo, de un acto de comercio, se hable de la nulidad de un contrato y expresado a través de o llegado a ello a través del análisis de la experticia. Ahora bien, tiene que darse la inmediación, la necesaria inmediación, no puede ser la apreciación técnica científica por la vía de la mediación mediatizada, siempre conforme al 14 del Código Orgánico Procesal Penal y otras normas, tiene que verificarse la necesaria inmediación entre la derivación del conocimiento científico por parte del perito y el juez que está asistiendo a el acto del juicio oral y público en donde ese perito depone. Pero siendo así, se exige un encargo judicial previo o del órgano de investigación competente según el caso. En el proceso penal venezolano, solo es admisible dentro del mismo. No se concibe la peritación espontánea y esto diferencia la experticia del testimonio y la confesión. En tercer lugar, debe ser una declaración sobre hechos y no sobre cuestiones jurídicas. Claro, excepción hecha acerca de la interpretación de aspectos técnicos contenidos en técnicos legales que yo le he manifestado con anterioridad o a partir de normas extranjeras en el caso de la extradición pasiva. Es una declaración de ciencia, porque el perito expone lo que sabe por percepción y por deducción e inducción de los hechos sobre los cuales versa su dictamen. Pero también el perito conceptúa sobre las causas y efectos de esos hechos y sobre hechos y efectos futuros en virtud de sus deducciones técnicas o científicas. ¿Cómo se llega al conocimiento científico? Bueno, siempre se ha dicho que el conocimiento técnico científico se llega de dos formas, por deducción o inducción, pero aquí no se trata de un conocimiento técnico científico a los efectos de ganar una tesis doctoral o de poner una tesis técnico científica en una academia científica. Se trata de la demostración de un conocimiento técnico científico frente a una pretensión procesal. Y por lo tanto, en esa pretensión procesal hay una aspiración por parte de quien pretende la prueba técnico-científica, hay una aspiración de revelado de un conocimiento científico para demostrar la existencia o no de un hecho del cual se va a derivar una sanción penal. Entonces, obviamente que es una... ustedes me podrían preguntar, entonces significa que es una prueba parcializada porque está vinculado a alguna parte. No, no, no. Ha de ser imparcial. Ya les he manifestado que conforme al 88 del Código Orgánico, inclusive puede operar incidencias de apartamiento con respecto al perito, es decir, la inhibición o la recusación. Lo que se requiere es que esa demostración técnico-científico sea en la medida de lo posible objetiva, aún procediendo de un sujeto que puede haber tenido mayor o menor
conocimiento científico, porque todos sabemos que a lo largo de un ejercicio de una profesión, el desarrollo del conocimiento es un desarrollo que se hace con el transcurrir del tiempo. Es además una operación valorativa. Y ya lo digo sin ambaje, el perito valora, el juez aprecia. Es además una operación valorativa. Lo que el perito deduce sobre la existencia o característica de un hecho, sus causas y efectos, es esencialmente un concepto de dictamen técnico, artístico o científico, y no una simple narración de lo que percibió. Aunque es importante para apuntalar su dictamen que previamente haga una descripción de la persona o cosa examinada. Entonces, estaríamos hablando de la descripción del objeto, de la descripción del hecho, y luego el aspecto técnico-científico del acontecer con respecto a ese objeto o con respecto a ese hecho. ¿Hay alguna doctrina que habla de clasificaciones de los peritos y experticias? Se habla del llamado perito percipiendi, el que verifica los hechos técnicos, científicos o artísticos como medio para la comprobación de los hechos. ¿Ok? Percipiendi. Verifica hechos técnicos, científicos o artísticos como medio para la comprobación de los hechos. En contraste con el llamado perito deduciendi, es el que aplica las reglas técnicas, científicas o artísticas a los hechos verificados en el proceso por cualquier medio de prueba para deducir de ellos las causas o consecuencias, las calidades o valores que se investigan. ¿Ok? Entonces, yo realmente no sé si esa es la causa de la muerte. Lo que sí sé es que si el paciente no fue tratado dentro de las 24 horas siguientes, ello me deduce a mí que ello pudiera conducir a una muerte, porque la necesidad del tratamiento inmediato era instruido por un determinado conocimiento técnico-científico. eh, Realmente yo no puedo verificar si hubo una intención en el disparo del arma, pero lo que sí es cierto es que si fue un disparo ascendente, pudo haber sido por muchos motivos. Es decir, pudo haber sido porque se disparó desde abajo o pudo haber sido desde que el arma se cayó y que por lo tanto ese perito está deduciéndolo a partir de un conocimiento técnico-científico, a diferencia del perito percipiendi, que lo que tiene que darle el carácter técnico-científico a un hecho que ya está demostrado como tal. Muchas veces, más sin embargo, en una peritación se confunden las dos condiciones, la percipiendi y la deduciendi. Cuando al describirse el hecho examinado se exponen sus causas y se infieren consecuencias. Fíjense que se habla de la llamada peritación forzosa, cuando la ley exige necesariamente que sea practicada. Por ejemplo, cuando en el COP, en su artículo 130, me habla de la experticia psiquiátrica, que obligatoriamente debe ser practicada como requisito previo para una declaratoria de incapacidad del imputado. Es decir, de una incapacidad al momento de la realización del hecho o de una incapacidad procesal. Si es al momento de la realización del hecho, nos encontramos con un tema de inimputabilidad por trastorno mental a los fines de la suspensión del proceso, siendo la única que en este proceso penal se exige como peritación forzosa, necesaria u obligatoria a estos efectos, y será una peritación potestativa cuando no es legalmente exigible, pero puede recurrirse a ella por iniciativa judicial o a solicitud de parte. Es decir, es una peritación forzosa, por ejemplo, la autopsia, necesariamente, o la experticia psiquiátrica, pues si queremos deducir la incapacidad del imputado, conforme, como le dije, al 130, pero puede haber una peritación potestativa en un momento determinado que se pudiera asumir, digamos, discrecionalmente la posibilidad de esa necesidad del llamado de esa experticia, siendo que la norma, la ley, no lo establece de forma expresa.
Se habla de peritaciones judiciales o prejudiciales, según ocurre dentro de un proceso o en diligencias procesales previas, como la llamada prueba preconstituida, en el caso, por ejemplo, del llamado auxilio judicial, que establece el procedimiento por delito de instancia de parte agraviada. Ese auxilio judicial para determinar previamente si la persona que suscribió un determinado documento realmente era esa persona a los efectos de verificar si hubo una difamación o una injuria como delito de instancia de parte agraviada. En el caso de verificación de la apropiación indebida simple, verificar realmente si se suscribió un contrato. Puede haber experticia en drogas, experticias químicas, botánicas, financieras, como por ejemplo la legitimación de capitales, sobre documentos, firmas o escrituras, experticias de cotejo, grafotécnicas y grafoquímicas, sobre personas y cadáveres o rastros de las personas, reconocimiento médico legal, autopsia, experticia médico-psiquiátrica, psicológicas, hematológicas, sobre vellos o apéndices capilares para verificar el ADN, espermatológicas, dactiloscópicas. Puede haber experticias en armas y explosivos, experticias de diseño y comparación balística, de análisis de trazos de disparo, lo cual escapa evidentemente el análisis procesal, que yo quisiera abordar el asunto y incluiría más un análisis criminalístico del asunto. Aspectos económicos o financieros, experticias contables, de avalúo o reconocimiento sobre bienes muebles o inmuebles, experticias mecánicas sobre vehículos y maquinarias. Entonces, en este momento, yo quisiera, y voy a dejar inclusive el micrófono abierto a los efectos ya que nos queda pocos minutos para terminar la clase de hoy, si tienen, vamos a utilizar estos 7 minutos finales a resolver algunas preguntas que alguno tenga con respecto al tema que se haya abordado en la clase de hoy. Bueno, sencillamente, si no se tiene preguntas con respecto al abordado en la clase de hoy, eh, vamos a dar la clase hasta este momento, pues. Ah, Eva Rojas levantó la mano. Bueno, exponga, Eva Rojas. Ya está activado el micrófono. Gracias, profesor, que no podía hablar. Sí, tengo dos preguntas, profesor, con relación a lo que usted acaba de exponer. Mencionó respecto a la experticia que tiene que darse dentro del proceso, ¿ok? Y que por tanto no es posible hacerlo a través de prueba trasladada. Y yo pregunto respecto justamente al artículo 35 del COP, la extensión jurisdiccional y la posibilidad que tiene el juez penal de requerir información a otros jueces de otras competencias. ¿Qué pasa con este tipo de asuntos, por lo menos experticias que se hayan practicado en otra sede, por lo menos en sede civil, y su vinculación con la extensión jurisdiccional? No podía entonces apreciarla. Entiendo, obviamente, que el experto valora y el juez aprecia, pero ¿por qué no pudiese yo trasladar para la apreciación del juez en sede penal, a través de la extensión jurisdiccional, una experticia que se practicó en sede civil? Esa es una pregunta, y la otra la hago después. Porque la prueba tiene que ser contradicha en el propio juicio oral y público. La prueba tiene que haber una relación de inmediación entre su producción y la apreciación del juez. Es decir, el juez pudiera, frente a esas dos figuras, en primer lugar, la extensión jurisdiccional y la cuestión prejudicial. En la llamada cuestión prejudicial, el juez pudiera decidir sobre un problema de estado civil o de estado civil que estaría vinculado a otro ámbito, pero para ello tendría que valerse de las pruebas en el propio proceso civil.
De igual forma, en la llamada extensión jurisdiccional, un juez jamás pudiera indicar que va a llegar a una decisión sobre la producción probatoria que se ha realizado en otro proceso, puesto que lo inhabilita la inmediación. El artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal, me voy a permitir leértelo, reitera como una garantía procesal de primer orden la necesidad de que el convencimiento decisorio surja a partir de, nos dice el artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal. Perdón, el artículo 16. El artículo 16. Los jueces o juezas que han de pronunciar la sentencia deben presenciar ininterrumpidamente el debate y la incorporación de las pruebas de las cuales obtienen su convencimiento. Entonces, ese artículo 16 nos alude a la necesidad de la obtención del convencimiento a partir de una relación de inmediación. ¿Qué otra pregunta Gracias, tiene? profesor. Sí, y la otra pregunta se refiere a la experticia practicada como prueba anticipada y precisamente por el hecho quizás de que ese sujeto de prueba no pueda estar disponible al momento de la celebración del juicio oral y público. ¿Qué pasa entonces si ese experto no puede deponer en la audiencia oral y pública, pero ya se practicó la prueba anticipada, se tiene su informe escrito? En ese caso, ¿quién depone? Es un testigo experto, un intérprete, quien va a alguna manera hablar sobre las conclusiones del informe de ese experto que no va a poder deponer en esa audiencia oral y pública. No, lo que se va a hacer en el juicio oral y público es darle lectura al acta de la audiencia de prueba anticipada. La realización de la deposición ocurrió en la audiencia de prueba anticipada y esa audiencia de prueba anticipada con la presencia de la defensa, con la presencia del procesado, también es un acto de contradicción. Es un acto de contradicción. Todo el proceso es contradictorio, como nos lo indica el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo tanto, no es solamente que se realice un desahogo probatorio, sino que existe la posibilidad de que la defensa pueda preguntarle al perito y entonces esa relación entre deposición del perito y respuesta frente a la contradicción de la prueba es lo que se va a leer en el juicio oral y público, y en el juicio oral y público el juez va a apreciar esa prueba sobre la base de la mejor o mayor medida para poder demostrar el carácter técnico científico. Si no se pudo demostrar el conocimiento técnico científico, pues sencillamente el juez manifestará que no hubo ese dicho conocimiento por parte del perito en la prueba anticipada, pero es irrepetible, como lo dice el 289 del Código Orgánico. Es un acto de carácter irrepetible, a menos que el testigo sí se encuentre a la puerta del tribunal y entonces se pueda volver a realizar la deposición del perito en el juicio oral y público. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Sí, profesor. sí, Dígame. profesor. En relación al peritaje forzoso, quería pedirle si cuando, por ejemplo, se pide una medida humanitaria, por ejemplo, el detenido o condenado tiene una enfermedad en fase terminal, ¿se podría hablar de un peritaje forzoso? Y la segunda, en relación Pero a la, ajá. una prueba anticipada es una prueba anticipada que se haría así con respecto a la enfermedad terminal, con respecto al sujeto de prueba siendo testigo, pero evidentemente que si es imputado no podría ser la fórmula, la prueba anticipada, puesto que se requiere que esté vivo para que asista al juicio oral y público, puesto que la sanción penal es intuita persona. La segunda pregunta. En relación a, por ejemplo, en materia de violencia contra la mujer, la Sala de Casación Penal eh, señala que a la presunta víctima se le debe hacer una prueba anticipada para los fines de que no acuda al juicio porque sería revictimizar a la víctima. Por ejemplo, está hablando de una prueba constitutiva, doctor, judicial. Bueno, en realidad hablar de prueba preconstituida sería antes del propio proceso. Aquí estaríamos hablando del propio proceso. Es decir, la posibilidad de impedir una revictimización por su acudir al juicio oral y público va a verse completada por la prueba anticipada. La prueba anticipada no puede haber dudas con respecto a la contradicción.